Mañana recibimos en la cabina de Radio Panamá al abogado, ex embajador también y político de este país, el Mal señor pintor, como dijo Guillermo Maduro. Willy Cochés. Don Willy, buenos días, bienvenido. Maduro dijo que usted era mal pintor. Maduro no, el embajador de Maduro. Ah, el embajador de Maduro, ¿es lo mismo? Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Y el propósito de mi visita hoy es presentar por primera vez, porque salió la semana pasada, el jueves, mi nuevo libro, que va a estar en la Feria Internacional del Libro. Es Luchar sin Permiso, libro que narra muchos de los episodios de mis más de 60 años de vida política en Panamá, y que algunos pues han sido noticias, como el de últimamente salió lo de Lucho Gómez otra vez, ¿no? Ah, de nuevo, sí. Y el spray y el gas pimienta que le echó en la cara a Lucho. No, pero no funcionó. Pero sí, Linda portada, don Willy Cochés. Es obra de Valerio Araúz. Ok. Es obra de Valerio Araúz, y lo que ves abajo es una pintura mía, sí. Ahí está, que usted sí es buen pintor. Está la descripción del cuadro está en la contraportada. Es un cuadro mío. Yo iba a traerles a ustedes un cuadro para que lo regalaran. Claro, también, se me olvidó. Pero bueno, no será la primera vez y última que vengo acá. Este es un libro que narra episodios de mi vida, como por ejemplo mis peleas con Ricardo Martinelli. Cuando yo lo acusé al Cambio Democrático, no sé si se recordarán, en el 2001, porque estaban cobrando cuotas a los trabajadores del IDAN. El IDAN era un feudo de Cambio Democrático, sí. Y habían aprobado un memorándum diciéndole que a los empleados que ganaban de 500 a 600 tenían que pagar $2 al mes. Sí, hombre. Los que tenían que pagar, bueno, la cuestión es que hicimos el fiscal electoral, que era Gerardo Solís, hizo un allanamiento y comprobó todo lo que nosotros habíamos señalado. 13 personas resultaron imputadas. No resultó imputado el que recogía los fondos, porque además de trabajar en el IDAN, era miembro del Parlacén, así que tenía inmunidad. Era prohibido trabajar en una institución del Estado, pero bueno, era Ramón Martinelli, pariente de Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli tampoco lo investigaron, a pesar de que él era el que había firmado el memorándum del partido diciendo lo que había que cobrar. Pero bueno, eso motivó la ira del presidente Martinelli, porque también lo acusé de estar utilizando sus contactos en el IDAN para tener el negocio de los carros cisternas. Que lo tenía a nombre de dos compañías que lo tenían nombrado como apoderado general. Cuando lo señalaron, dice, bueno, es que a cualquier persona la pueden nombrar apoderado y no se da cuenta de que lo han nombrado apoderado, pero el apoderado es el que puede abrir cuentas y todo lo demás. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que la ira del presidente me presentó toda clase de demandas. Me secuestró mi salario en la Universidad de Panamá, que era lo único que tenía, porque todos los bienes habían sido traspasados a mi esposa hacía bastante tiempo. Finalmente llegamos a una solución donde él me tuvo que indemnizar, aunque no por lo que yo hubiera querido, pero sí por los daños causados. Usted le ganó la... No le gané, sino que me imagino que alguien le dijo, si tú quieres llegar a ser presidente, tú tienes que arreglar con Willy, porque no hay ningún enemigo pequeño. No, y mucho menos Willy Cochés. Y bueno, otro caso también que cuento en detalles ahí es cuando me gané un concurso donde ni siquiera había participado. El concurso salí ganador del concurso del alcalde más corrupto de la historia, imagínate. ¿Y ese concurso quién lo hizo? Páginas enteras de quien me reemplazó en la alcaldía, pagadas con fondos municipales en todos los periódicos, una tremenda calumnia. Por supuesto, porque no me había robado absolutamente nada. El contralor Carles dijo que mi gestión había sido prístina y transparente. Y cuando salí de la alcaldía y presentaron esa denuncia, lo primero que fui a hacer fue ir a la fiscalía y decir, yo renuncio a mi inmunidad, investíguenme. Sí, porque usted era legislador. Ya era legislador, sí. Así es. Nunca me investigaron porque no había absolutamente nada. Eso motivó toda clase de demandas de calumnia, de denuncias de calumnia e injuria, que cuando ya las tenía prácticamente ganadas, llamé a la abogada de esta persona, que era la alcaldesa, y le digo, oígame, era Ana Belfon, que después fue procuradora, tráigame todos
los desistimientos del caso. Me dice, pero le van a pagar algo, usted no se preocupe por eso, tráigame los desistimientos. Me los llevó a la oficina, los revisé y le digo, perdóneme, licenciada, corrija todos los errores de ortografía que hay, porque a mí no me gusta firmar nada con errores ortográficos. Entonces regresó al día siguiente, ya estaba prácticamente al borde de un fallo, pero yo preferí para mi tranquilidad personal acabar ese asunto. Y así es una serie de incidentes que han ocurrido en mi vida. Que usted los cuenta acá y que en yo los Luchar Sin cuento con Permiso. detalles. Cuando fui alcalde, cuando fui legislador, el de embajador ya lo conté en el libro de Imprudencias de un diplomático inconveniente. Yo creo que es un aporte a mi vida como ciudadano y como político. Comencé cuando tenía 18 años. Cuento algo que este año se cumplen 60 años. El 14 de octubre de 1965 nos metieron presos a 25 demócratas cristianos porque estábamos protestando por los abusos del Ministerio de Salud en represalia por las denuncias de corrupción que le hacíamos al gobierno de Robles. Empezaron a destituir y a trasladar a Panamá, a Penonomé, a Santiago. Estamos hablando del 68. 65. 65. ¿Quiénes eran esos el detenidos? Gobierno liberal de Marco Robles. Y Marco Rifle. Nos echaron 20 días, nos soltaron al 7º día. Pero lo más curioso es que el día que nos detienen, el 14 de octubre, ese mismo día detuvieron al jefe de la lotería clandestina. Era la que se llamaba La Bolita. La Bolita, sí, sé quién es. Ese señor tenía por nombre, un nombre un poco extraño, Presbítero Jenkins Góndola, que a lo largo de los años lo llegué a conocer. A ese lo soltaron al mismo día, porque el negocio de La Bolita y de la lotería clandestina, había mucha gente, había muchos monos gordos metidos. Mucha gente millonaria. Mucha gente millonaria y sobre todo de la policía también, pues, ¿no? Luchar sin permiso es el título del nuevo libro de Guillermo Willy Cochés, que se estará presentando en la Feria del Libro también. ¿Es como un legado para la nueva clase política que viene creciendo en estos momentos? Yo diría que sí, porque para nosotros no fue fácil. Por ejemplo, los tiempos y uno sufre mucho a nivel personal, sobre todo los últimos años de la dictadura, donde uno prácticamente lo deja todo para estar metido en actividades políticas, huyendo aquí, viendo qué maldad se hace por acá, etcétera, viajando, exponiendo. Narro, por ejemplo, cuando el 27 de noviembre de 1989, a 3 semanas de la invasión, venía yo con Francisco Artola de Washington. De Bocas del Toro. De Bocas del Toro, panameñista, legislador, que en paz descanse. Veníamos de Miami, habíamos estado en Washington en una reunión de la OEA donde se trataba el tema de Panamá y nos dijeron no regresen a Panamá porque los van a coger. Hay una orden que dice que van a coger a todos los que están hablando mal de Panamá fuera del país. Y así fue. Llegamos, a pesar de que habían 7 diplomáticos esperándonos en Tocumen. Esos diplomáticos ni nos vieron porque nos agarraron, nos sacaron ni siquiera del avión, de la puerta del avión, y nos bajaron por una escalera, nos llevaron en un jeep al G2, nos pusieron una capucha de fieltro, nos esposaron las manos y en el camino iban diciendo cosas tan estúpidas como los vamos a echar a los perros para que se los coman. Yo sabía que eso no iba a ser así, ¿no? Y bueno, nos tuvieron detenidos 22 horas, sin dormir, sin comer, sin ir al baño, porque hasta se te quitan las ganas de ir al baño. Y me di cuenta ese día que Noriega estaba llegando al final. ¿Por qué me di cuenta? Porque quien me interroga me trataba con una deferencia muy especial. Me decía profesor. De repente era alumno mío, de repente era hijo de un estudiante o hermano de un estudiante. ¿Pero ya le habían quitado la capucha? No, nunca lo vi. Nunca lo vi. Ojalá nos esté escuchando y llame. No, tengo entendido que murió en la invasión. Nos sacaron a las 22 horas y nos dieron una proclama. No se metan más en nada. Por supuesto que salimos de ahí. ¿A la lucha? A la lucha, ¿no? A la lucha y bueno, son episodios que se cuentan.
Cuento, por ejemplo, como en Dara, cuento la salida de la democracia cristiana del gobierno, que es una cosa que mucha gente se pregunta qué fue lo que pasó, por qué duraron nada más 15 meses, perdón, por qué se fueron. Y cuento episodios. Esa sí yo me la sé porque me la contó el propio Ricardo Arias Calderón. La versión real, porque sacaron de que el PDC los estaba pinchando telefónicamente y ese no era el motivo real. Me lo contó Ricardo Arias. El motivo real era porque querían repartirse todos los puestos que tenían los demócratas cristianos. Mira, una de las acusaciones fue, están armándose. ¿Y quiénes eran los que estaban armándose? Resulta ser que el jefe de seguridad del Ministerio de Vivienda era amigo del jefe de seguridad de la alcaldía. Y los dos decidieron ir a Novi a cotizar 2 rifles para cuidar. Uno, el Ministerio de Vivienda que quedaba en el Marañón, Sí. Un área roja, y el otro para cuidar los cementerios porque se estaban robando las tumbas y lo que había allí. Esa fue la acusación de las armas. Y eso fue totalmente falso. Y entonces cuento anécdotas de mucha gente que me ha echado cuentos. Por ejemplo, cuando Endara decide salir de la democracia cristiana, de ya sacarlo, me dicen que practicó el video como 10 veces, porque me cuentan que su esposa le decía, no, tiene que ser más fuerte, tiene que ponerte más bravo. Porque Endara al final de cuentas, él fue objeto de una serie de manipulaciones de gente que quería que nosotros nos saliéramos del gobierno. Uno, el contralor Carles, porque él quería ser el abanderado en las siguientes elecciones, como trató de ser, y perdió. Otro, los liberales, porque querían más espacio y nosotros éramos un freno. Y me preguntan, ¿y qué pruebas tienes tú de eso? La emisora de televisión Canal 5, que creo que quedaba en este edificio. Aquí mismo. Panavisión. Canal 5 era una televisión que se repartían entre los gobiernos. Cuando estaba Arroyo, se puso a alguien de Arroyo. Cuando estaba Del Espriella, a alguien de Del Espriella, y así. Y también hicieron una compañía de cable, creo que se llamaba Rixa. Rexa, sí. Y entonces, después pasó a Cable Onda 90. estamos hablando, sí, después se convirtió en Cable Onda 90. Cuando llegó, eso estaba en manos del Ministerio de Gobierno. Edwin Cabrera era el secretario de Comunicación, de Medios de Comunicación del Ministerio de Gobierno, y de una vez salió la gente, yo quiero el canal. Y Arias Calderón salomónicamente dijo, este canal va para la Iglesia Católica. Sí. Y ahí es donde nace FTV. Muy recto en su conducta Y el política servicio de cable humana también lo de manejó la iglesia. Arias Claro, Calderón. también lo manejó la Iglesia, mal manejado, que terminó vendiéndolo en creo que $32 millones y posteriormente Cable Onda lo venden en 1.480 millones, el 80% de Cable Onda. O sea que son episodios que cuento con detalles ahí porque los viví. He vivido muchas cosas a nivel nacional. En otra oportunidad quizás he contado cosas que he vivido a nivel internacional. Pero Yo recuerdo un aspecto con Willy Cochet cuando estaba con Guillermo Cochet, cuando estaba el tema de la represión durísima entre el 87 y el 88, que los periodistas no teníamos el recurso para ir a las coberturas y él se aparece en la prensa y Lisette Carrasco y yo nos subimos al auto de él, un auto azul, un Mercedes-Benz. un Mercedes-Benz celeste, sí. Y Azul entonces, oscuro, sí. Sí, entonces recorrimos, él nos trajo para que viéramos cómo estaba la Vía España totalmente tomada por la policía. Lisette tenía un temor muy fuerte porque ver la presencia del ejército en las calles, con las caras pintadas, con los fusiles de asalto, con los elementos represivos, y entonces a veces miraban, pero lo reconocían y lo dejaban pasar. Eran tiempos muy duros y muy difíciles, y emitir opiniones políticas en ese entonces, que el liderazgo político en las calles lo tenía el PDC con su juventud y con Ricardo Arias al frente. Hay una foto que yo no me canso de decirla aquí, para un día de la represión está Ricardo como cuidando a los pollitos, ¿no? Y la militancia del PDC con Ricardo Arias Calderón, con los miembros de la juventud,
con Guillermo Cochés, Raúl Loza, Ariano Lennox, eso tiene un mérito. Eso tiene un mérito en momentos en que la gente tenía miedo a salir. Igualmente los obreros, el sindicalismo fue muy militante, pero políticamente el partido panameñista estaba desaparecido. Y por eso es que Endara corre en la bandera del partido PLAN, liberal auténtico. Y con nosotros. Y con usted. Y nuevamente Ricardo Arias Calderón, que era el candidato, que debía ser el candidato presidencial oficial, cede la cabeza en favor de Endara para buscar la unidad de la oposición frente al candidato de Noriega, que era Carlos Duque. Eso es una historia puntual, sí, ¿no? ¿O me equivoco, don Guillermo? No, totalmente así fue. Y las reuniones para escoger el candidato fueron en el Hotel Ejecutivo, que era como un centro político de la oposición. Y allí los representantes del panameñismo eran dos que no eran panameñistas. Marcos Alarcón, que era liberal y había salido en la papeleta del panameñismo. El maestro. Sí, y Héctor Peñalba, que si bien era panameñista, después fue viceministro con el Toro Pérez Valladares. Lo que nosotros nos teníamos que aguantar de esa gente, tratando de denigrar la candidatura de Arias Calderón, Ricardo, sí. para imponerla de Endara. Yo conocí bien a Endara, porque yo trabajé 3 años y medio con él. El único en el gobierno que le decía cuchungo a él era yo. Y éramos amigos porque trabajamos juntos, pero hicimos mucha vida social. Lo poco que trabajamos en esa oficina, pero él no tenía los méritos para ser el candidato. Pero Arias Calderón, como bien tú dices, porque la estrategia de los militares era dividir a la oposición. Nunca pensaron que Arias Calderón iba a ceder la candidatura. Y por eso no dividieron a la oposición. Por eso salvó a Arias Calderón Sí, Arias Calderón salvó a la oposición y logró que se ganara Endara la elección. Y yo cuento todos esos detalles de cómo, por ejemplo, se escoge la candidatura de Endara dentro de los panameñistas. Los panameñistas, ya Arnulfo había muerto 2 años antes, ellos tenían que escoger quiénes iban a ser. Pepe Muñoz eran los 7 de los directivos. Pepe Muñoz no, porque no lo querían, porque era muy independiente. Francisco Artola era de Boca, era morenito, etcétera. Greco de Coclé tampoco. Jorge Pacífico Adames, que quizás era el que más méritos tenía, era demasiado. Un histórico. Era un histórico panameñista, era el mayor. Entonces deciden por Endara. ¿Y eso quién escoge a Endara? La escoge César Pereira, Joaquín Franco, Arnulfo Escalona. Los liberales, sí. Toda la vida los liberales torqueando. Sí. Bueno, y también doy detalles, por ejemplo, cómo se escoge la terna presidencial, porque cuando Ricardo cede, los liberales se lamían por tener la segunda vicepresidencia y Arias Calderón dijo no, el que va es el Molirena. Y en Molirena, cuento todos esos detalles, nadie quería ser candidato a vicepresidente. ¿Por qué? Porque no veían que las elecciones iban a ningún lado y no se querían negar. A Rocha tenía muchos negocios, era el presidente. Los otros vicepresidentes del partido, Jorge Rubén Rosa, Guillermo Quijano, no querían, Mario Galindo no querían. El único que hubiese querido era Abraham Preto, pero Abraham Preto no era una persona que la podían dominar. Entonces proponen a Guillermo Ford, cuya única experiencia política había sido dirigir la campaña de Mario Boyd en Antón, en 1984, y entonces se escoge pero no se escoge al liberal que querían. O sea, todos esos detalles contados de alguien que estuvo ahí. ¿Cómo se escoge el gobierno? ¿Cómo se escogió el gobierno? Oiga, señor Cochés, lo quiero traer al presente. Usted estuvo reunido con Nando Meneses. ¿Nos puede dar detalles de esa reunión? Por supuesto que sí. ¿Por qué visité a Nando Meneses? Creo que como cristiano que soy, uno tiene que mostrar solidaridad con el que está golpeado. Así como visité a José Raúl Mulino cuando estuvo detenido en la Policía Nacional. Y por cierto, no me dejaban entrar a verlo. Tuve que hablar con Omar Pinzón. Oye, ¿cómo no me van a dejar a ver? Además que soy abogado, pues me dejaron entrar a verlo allá a la policía.
y mi relación con Noriega, que lo fui a visitar, etcétera, y toda la relación que ya he contado. Yo fui a visitar a Nando Meneses. Lo había visto una sola vez en mi vida que se había llegado a presentarme. O sea, no lo conocía. Fui a verlo. Lo noté muy tranquilo. Él tiene una versión de su caso. Después hablé con el procurador por las cosas que yo señalé de que había dicho Bernardo Meneses, de que, por ejemplo, cuando lo detienen, él estaba cooperando con la justicia. Según el procurador, eso no es así. Pero yo no voy a entrar en una discusión de dime y de direte entre uno y otro. Te cuento la versión de él, lo noté muy tranquilo, muy confiado, de que a él no le pueden probar, por ejemplo, él argumenta que esos yapis que le dicen, ¿por qué no los muestra? Me dice, porque van a quedar como un ridículo. ¿Por qué? Porque eran yapis de sus actividades como secretario general de la Juventud del PRD. Eran yapis de $5, $10, $20. Y si eso lo publican, eso no prueba absolutamente nada. Además, nadie maneja $200,000 en yapi como se ha publicado en los medios de comunicación, ¿no? Sí, pero... O en las redes. Pero digo, si yo sumo todo lo que yo he manejado en yapi, no es que quiero a favorecer o no a alguien, puede ser que sumen esa cantidad, porque uno recibe, paga, etcétera. Pero bueno, él piensa que no le han hecho justicia, que lo detuvieron y yo se lo dije al procurador cuando me reuní con él. Dije, mire, procurador, yo no voy a entrar en discusión porque yo no soy el abogado defensor de... Él tiene a su abogado Ángel Álvarez, pero sí le quiero decir, procurador, mientras no agarren a alguien como Gerardo Solís, que a mi juicio es tan o más responsable que Bernardo Meneses por los desembolsos de los auxilios económicos, el país no va a quedar tranquilo. Lo va a considerar como una cortina de humo. Eso me lleva a algo que le quería preguntar. Meneses no operó solo. Él no operó solo. Es que jamás le van a poder probar, a no ser que, por ejemplo, a Guillermo Cochés le dieron a su hijo $180,000 y Guillermo Cochés vaya a declarar ante el Ministerio Público bajo la gravedad del juramento que diga, mire, a mí me dieron 180, pero yo le tuve que dar 20 a Bernardo Meneses o a fulano de tal. Eso, según Meneses, no se ha hecho. Por eso es que las dos primeras audiencias lo declaran ilegal su detención. A él lo detienen con la tercera, preparada por el Contralor Flores, que yo tengo que poner en tela de duda lo que haga alguien que está utilizando la Contraloría para su promoción política. Y tengo el derecho a hacer eso. Don Guillermo Willy Cochés, quiero invitarlo nuevamente a venir a hablar de actualidad nacional. Hoy queríamos dedicarle el espacio a hablar del libro, porque el tiempo que tenemos siempre apremia, pero quiero que repitamos. El libro está a la venta ya para aquellos que quieran. Sí, el libro va a estar en la feria del libro. Ya está en Editorial Portobelo desde el viernes, que queda en la vía Argentina. Va a estar próximamente en Morrison, en El Hombre de la Mancha y en Riva Smith. Calculo que en los próximos días. Así que lo van a poder adquirir ahí, pero vale 25 balboas, pero voy a estar en la feria del libro presentándolo ahí. Don Guillermo Willy Cochés, gracias, y lo vemos en la Feria del Libro también, porque Radio Panamá y los 40 van a estar en la Feria del Libro con Stan y transmitiendo en directo para que usted pueda conocer. Perfecto, ahí voy a estar con ustedes. Más detalles del libro, también tomarse fotos con Chema, con Manolo y con Pinky también. Y que Manolo va a estar con Águila Batida. Con el mejor periodista de Chame. Eso, el único periodista de Chame. Y Manolo va a estar con su libro Águila Batida, donde también va a estar firmando autógrafos y entregando libros. A esta hora de la mañana, don Willy Cochés, gracias. A esta hora.